Hola, en este tercer vídeo os traigo el contenido de la tercera sesión del curso de PBL. En la tercera sesión hemos seguido con la parte de diseño de un proyecto, que empezamos con la parte no presencial de la segunda sesión. Os voy a presentar también la última parte de herramientas útiles para el PBL, que aunque toca en la sesión de mañana, os lo paso ya con este vídeo porque es una parte muy breve y así nos ahorramos un vídeo. Lo que vamos a ver aquí de diseño es un proceso en 11 pasos para diseñar un proyecto, ¿vale? Os voy a presentar estos 11 pasos, que son extraídos de una guía de 12 pasos que utilizan en la UPC, en la Universidad de Castelldefels, y que está desarrollado por Javier Bará, Miguel Valero, Silvia Ruiz y una serie de profesores que trabajan con PBL desde hace mucho tiempo. Yo estuve en un curso suyo y me enseñaron este método y es el método que os presento a vosotros, estos pasos para ir poco a poco definiendo un proyecto. Estos son los 11 pasos, luego obviamente pues cada uno se adapta y se hace su método. Yo los he seguido, el método original eran 12 pasos, yo he juntado dos y más o menos he seguido estos 11 pasos y aparecen en la guía de mi proyecto, aparece paso por paso cada uno de los pasos muy claramente. Es útil, sobre todo la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto de este estilo, seguir los pasos muy al pie de la letra y después poco a poco intentar mejorándolo y bueno, cada uno tendrá su propio método. El primer paso es establecer el contexto, ya estaba en la guía aquella con 5 puntos que vimos el último día. Básicamente, para establecer el contexto, vemos estos 6 puntos, definir en qué periodo del curso se va a llevar a cabo, cuántas horas va a tener el proyecto, etc. Este contexto es lo que nos va a definir después el tipo de proyecto, cómo vamos a coordinarlo, qué grado de... hasta qué punto va a estar guiado por el profesor, o va a ser un proyecto en el que los alumnos tengan mayor libertad. Todo esto lo tenemos que definir claro en el contexto, ¿vale? Porque esto dependerá del tamaño de los grupos, de los conocimientos previos y de la experiencia que tengan estos grupos trabajando con PBL, etc. El ejemplo que os voy a traer yo de muestra no es ni un proyecto en sí, es un mini proyecto, ¿vale? Que hicimos durante las primeras semanas del curso. Es un mini proyecto que duraba 8 horas, tenía 8 horas de dedicación en clase, que contaba un 10% sobre la nota final y que se llevaba a cabo, como veis, en las primeras semanas de curso, ¿sí? ¿Por qué os digo esto? Porque es un proyecto un poco especial que lo que pretendía era familiarizar al alumno con la metodología y permitir que, bueno, que el profesor vea el funcionamiento de los grupos, el funcionamiento de cada alumno y empezar a conocernos. Este sería más o menos el contexto de ese proyecto. Horas totales, horas de dedicación total es el total de horas que va a requerir el proyecto, ¿no? Si el proyecto fuera un proyecto en una empresa, esto es lo que nos llevaría al presupuesto por mano de obra, 30 horas de dedicación. De esas 30 horas, si los grupos son de 30 alumnos, asumimos 10 horas por alumno, y ya veis que la mayoría van a ser en horas de clase. 8 de esas 10 horas que van a dedicar por alumno van a ser en horas de clase. Es importante dejar claro al alumno al principio cuántas horas de dedicación se esperan, porque eso es lo que va a justificar en parte el peso sobre la nota. El peso de esta sobre la nota final va a ser un 10% de este proyecto. Aquí en el contexto definimos también cómo se van a definir los grupos, en este caso de manera aleatoria, porque no se conocen a los alumnos, y lo único que se puede pretender es, bueno, intentar que sean grupos heterogéneos, que heterogéneos considerando procedencia del alumnado, si es alumnado de la ESO, si es alumnado de PECUPI, también heterogeneidad en el caso de procedencia geográfica, si hay alumnos que son extranjeros, alumnos que ya estaban en el centro el año pasado, pues intentar que los alumnos se mezclen y se conozcan entre ellos. Es útil también este proyecto porque permite a los alumnos conocerse entre ellos el primer día. Si el primer día los pones a trabajar en grupos pequeños, bueno, pues los alumnos más tímidos tienen más fácil entrar en la dinámica del curso y hacer sus amiguitos, etc. Bueno, vamos al segundo punto, que es definir los temas y los objetivos de nuestro proyecto, que va a incluir nuestro proyecto. En este segundo punto es donde vamos a incluir lo que sería la pregunta motriz, ¿sí? La pregunta motriz es esa pregunta que va a permitir que el alumno se guíe
durante todo el proceso, durante todo el proyecto, ¿sí? Va a permitir al alumno mantenerse siempre motivado, mantenerse siempre con el foco puesto en el objetivo claro de su proyecto. Aparte de esa pregunta motriz, que es una cosa que puede estar o puede no estar en los proyectos, cuando hay proyectos más de ingeniería a veces es más difícil definir una pregunta motriz, en proyectos que son más PBL, o sea, más con el sistema tradicional de aprendizaje basado en problemas es una cosa más sencilla. Cuando se pasa a proyectos, a veces la pregunta no es algo que salga instantáneo. Si la pregunta motriz, si cuando diseñéis un proyecto no encontráis una pregunta motriz o creéis que no sois capaces de definir el contenido de vuestro proyecto en una pregunta, bueno, no pasa nada, ¿vale? Luego veremos que también podemos plantear un enunciado del proyecto en el que expliquemos de qué va el proyecto y ya está. No es necesario que tenga una pregunta motriz. Lo que sí que es necesario es colocar los objetivos que van a estar implicados en el proyecto y los contenidos, ¿vale? Los contenidos que van a estar implicados son los contenidos que tenemos que definir, que vienen definidos en las guías, en las recomendaciones de enseñamiento para cada módulo, en el caso del ALOE, y los objetivos sería el equivalente a los criterios de evaluación del ALOE. Nombrar todos los contenidos, todos los objetivos, añadir las cosas propias que tienen que ver con PBL o con aprendizaje colaborativo y ya está, ya tenemos esta parte hecha. En mi esquema, por ejemplo, había cuatro contenidos del temario, ¿sí? Al principio de la programación aparecen todos los contenidos y aquí dice que, bueno, que en este mini proyecto se tratan estos 4. Aparecen los objetivos del proyecto, están sin indexar los objetivos que son propios de este proyecto añadidos, pero que no aparecen en la guía didáctica, digamos, de la unidad formativa, aunque deberían estar indexados todos, estos no lo están. Y una pregunta motriz, ¿sí? La pregunta motriz es importante que siempre intente englobar todo lo que esperamos de nuestro proyecto. No hace falta que sea una pregunta motriz cuya respuesta sea un sí o un no, ¿vale? La primera sensación es, bueno, la pregunta motriz es una hipótesis, no es la hipótesis propia del método científico. No es una hipótesis a la que hay que contestar sí o no, o una aseveración que hay que ver si es verdadera. En este caso, la pregunta motriz pues, puede tener una respuesta sí o no, o puede tener una respuesta, como en este caso, que sería, bueno, explicar qué alternativas hay, qué es lo que hay, ¿sí? No tiene por qué ser un qué, un sí o un no, puede ser también un por qué, un cómo, un de qué manera. Vale, vamos al tercer punto, que es el tema del proyecto. Lo que os decía antes es que en el caso de que no haya una pregunta motriz, bueno, la pregunta motriz directamente está muy ligada a lo que sería el tema del proyecto. Vale, en mi caso, pues yo he definido la pregunta motriz y he definido el tema del proyecto, que son prácticamente lo mismo, ¿vale? Vamos ya al cuarto punto, que son los entregables, las cosas que van a entregar los alumnos, los documentos que tienen que elaborar, tanto en grupo como individuales. Aquí vamos a incluir también todas las pruebas escritas que tengan que hacer los alumnos. Si los alumnos durante el desarrollo del proyecto le tenemos que hacer una prueba para evaluar sus conocimientos o para evaluar cómo están trabajando, pues también es una parte que hay que considerar dentro del proyecto. Podemos considerar también criterios de calidad de esos entregables, definir mediante rúbricas o mediante cualquier otro sistema cómo queremos que sean esos entregables, qué calidad le vamos a exigir al alumno y cómo se van a puntuar, añadir métodos de autoevaluación o evaluación entre compañeros, de manera que unos evalúen a los otros, siempre teniendo muy claros cuáles son los criterios de calidad y cuál va a ser el peso final en la nota de cada uno de esos entregables, ¿sí? En el ejemplo de mi asignatura hay cuatro entregables, 3 son en grupo y uno es individual, y he definido el peso de cada uno sobre el total de la asignatura. Esto es una rúbrica muy sencilla de la tabla comparativa de una de las actividades, en la que, bueno, pongo la puntuación que se otorga dependiendo de la calidad de ese entregable, defino una valoración con 5 posibilidades, que van del 0 al 5, el 3 no está, ¿vale? El 2 y el 1 y el 0, digamos, serían suspensos, el 5 y el 4 serían aprobados, pero bueno, al final todo va sumando y todos son porcentajes. Y defino, bueno, tendrá un 5 el que pongo una tabla en la que estén todos los tipos de tecnologías, tendrá el 1 si no está acabado, si hay cosas que no están consideradas, etc. Bueno,
en el quinto punto definimos las actividades, así grosso modo, qué actividades van a haber en el transcurso del proyecto. Sí, las actividades pueden ser lecturas, clases expositivas, técnicas de aprendizaje cooperativo, un puzzle, un ejercicio de resolución de incidencias, una visita a una granja escuela o el tipo de actividades que consideréis en vuestro proyecto. Y ya está. El sexto punto, consideramos cómo vamos a incluir los 5 ingredientes del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje cooperativo que vimos en la sesión anterior. Vemos estos 5 puntos, vemos cómo vamos a considerar la interdependencia positiva, la exigibilidad personal, la interacción cara a cara, cómo los alumnos van a ser conscientes de cómo mejorar esas habilidades interpersonales y de trabajo en grupo, y si vamos a considerar una reflexión sobre el trabajo realizado, sobre cómo han trabajado en grupo, etc. Esto es una pauta sobre todo para el profesor, no es algo que el alumno tenga que explicarle cómo considerar los 5 ingredientes, pero para el profesor valorar esos 5 ingredientes le va a dar la certeza de que está diseñando un proyecto de manera correcta, de que está diseñando un proyecto que es de trabajo cooperativo y que por lo tanto se ciñe a esos 5 ingredientes. Así es como se han considerado en mi proyecto. Bueno, muy por encima, sí. Interdependencia positiva, con el sistema puzzle pues garantizamos esa interdependencia. La exigibilidad personal con un examen final en el que vamos a preguntarle a todos los alumnos cosas sobre el proyecto y así nos vamos a asegurar de que todos estén al 100%, conozcan al 100% los contenidos del proyecto, etc. Vamos por el séptimo punto ya, que es el más farragoso, es definir ese plan semanal en el que vamos a poner todas las tareas que se van a realizar en clase, las que van a realizar los alumnos en su casa, el tiempo estimado para cada tarea, qué resultados parcial vamos a dejar llegar a los alumnos y cómo se van a ir entregando cada uno de los entregables, en cuál va a ser el momento de entregarlo. Este plan semanal obviamente después puede cambiar, puede variarse, etc. Lo mejor es intentar siempre que varíe lo menos posible y si varía algo, tenerlo en cuenta para las próximas ediciones. En el caso de mi proyecto, bueno, lo he definido así: por un lado el trabajo en clase, por otro el trabajo en casa, que yo espero de cada una de las sesiones, de cada una de esas 3 mini sesiones que va a haber en el proyecto, que suman las 8 horas de dedicación. En la primera sesión se hace un puzzle, en el segundo trabajan en grupo y hacen una tabla que se valora después, y en la tercera sesión son las presentaciones y la evaluación. El octavo punto es simplemente crear una lista, viendo todas las actividades, crear una lista de los materiales que tienen que preparar los profesores. El noveno punto es revisar el temario y los objetivos del proyecto para garantizar que todos los contenidos y todos los criterios de evaluación que hemos establecido que iban a aparecer en este proyecto realmente aparecen en algún punto. Realmente cuando miramos las actividades, en cada una de las actividades evaluables aparecerán sus criterios de evaluación y tenemos que asegurar de que la suma de todos esos criterios de evaluación es igual a la que nosotros habíamos previsto, y lo mismo con los contenidos. Y el plan de evaluación es la penúltima tarea ya, que es un plan de evaluación para el profesor, ¿sí? Es un plan de evaluación sobre el proyecto en el que vamos a ver cómo, después de que los alumnos hayan hecho el proyecto, cómo nosotros como docentes vamos a evaluar si ese proyecto ha tenido éxito, si no ha tenido éxito, qué cosas hay que modificar de cara a ediciones futuras, etc. Y el último punto es elaborar una guía del proyecto, ¿vale? La guía del proyecto es el documento que daremos a los alumnos antes de empezar el proyecto, en el que explicaremos cuáles son los objetivos, cuál es el enunciado del proyecto, cuál es la relación de entregables que van a tener durante el proyecto y los resultados que esos entregables van a suponer la nota final y cuándo se van a entregar esos resultados, etc. Referencias a materiales útiles, detalles del plan semanal, etc. Los detalles del plan semanal son interesantes porque también nos ayudan a nosotros a llevar una planificación más seria, ¿vale? A no perdernos de nuestra planificación. Podemos, por ejemplo, crear un curso en el Moodle y todo ese plan semanal, crear un curso de Moodle por semanas, ¿no? Y detallar allí todo el plan semanal. Eso hace que el alumno sea plenamente consciente de, esta semana acaba el proyecto, o esta semana hay una entrega parcial, etc. Esto es una
la guía del proyecto la guía de mi proyecto, digamos, ya veis que es un documento tipo con sus cabeceras, etcétera, para entregar al alumno, en el que se explican cuáles son los objetivos, de qué tamaño van a ser los grupos, etcétera. Ya está, eso respecto a los 11 pasos. Lo siguiente, una pequeña reflexión sobre la evaluación de proyectos, ¿vale? Cuando vamos a evaluar proyectos es muy importante tener unos criterios de evaluación bien claros, ¿vale? Para al final no tener sorpresas, ¿vale? Si no tenemos los criterios de evaluación claros, nos podemos encontrar con que, bueno, el alumno ha entregado algo, que sí, que está muy bien hecho, pero que no es exactamente lo que se pedía, ¿vale? Y eso nos puede poner en un brete a la hora de evaluar. De esta manera, teniendo muy claros los criterios de evaluación, teniendo muy claras las pautas que vamos a seguir a la hora de corregir el proyecto antes de empezarlo, nosotros también podemos guiar mejor al alumno, saber hacia dónde lo tenemos que llevar, etcétera. Muy importante también en el caso de proyectos, llevar un seguimiento regular del proyecto, considerar temas de autoevaluación o de peer review también, ¿sí? De manera que los alumnos puedan autoevaluarse y ver fácilmente los resultados que van teniendo a lo largo del proyecto. El peer review es revisión entre iguales, revisión entre compañeros, digamos, que lo que nos va a permitir es que un grupo corrija el proyecto de otro grupo, ¿sí? Siempre teniendo muy claras las pautas de corrección, etcétera. Eso es un ejercicio muy bueno porque cuando un grupo corrige el proyecto de otro grupo, en segunda instancia está evaluándose también a él y está comparando el trabajo que ha hecho el otro grupo con el suyo, de manera que puede decir, uy, pues estos van muy adelantados o han considerado ciertas cosas que yo no he considerado, etcétera. Otras cosas que hemos hablado es el tema de la carpeta del proyecto o el portafolio, que es recoger básicamente todas las cosas que se han ido haciendo a lo largo del proyecto, tanto clases de teoría, prácticas, documentación, etcétera, todo eso guardado en una carpeta que al final se entrega al profesor y el profesor evalúa. Y lo último de que hemos hablado es ese binomio entre proyectos y exámenes, que hay que tener bien claro que, bueno, que si queremos trabajar con proyectos tenemos que ser capaces de definir métodos de evaluación que nos permitan trabajar con proyectos y no acabar el proyecto y al final hacer un examen porque, bueno, uy, sí, hemos hecho el proyecto pero no estoy seguro de que no me parece justo, no creo que este alumno tenga que aprobar solo por haber hecho el proyecto, etcétera. Es importante que dejemos los criterios de evaluación lo suficientemente claros como para que la evaluación del proyecto legitime una nota final. No necesitemos un examen adicional para ver eso, porque la evaluación condiciona el proceso de aprendizaje. Y eso quiere decir que si el alumno sabe que al final su nota final, un 80%, va a ser un examen, o va a depender de los exámenes, es obvio que no le va a dar el peso que nosotros esperamos al proyecto. Aunque el proyecto sea un 80% de las horas de clase. Si el examen es un 80% de la evaluación, el alumno se va a centrar en el examen. Y eso es lo más normal. Vale, pues hasta aquí esta parte de diseño de un proyecto. Os comento ahora un par de cosas sobre las herramientas, que será la última sesión ya del curso y ya lo dejamos aquí. Sobre herramientas vamos a hablar de 3 tipos de herramientas. Herramientas es un título un poco demasiado genérico que intenta englobar cosas muy diferentes, que son todas las cosas que no cabían en los capítulos anteriores y están metidas aquí, básicamente, ¿sí? Herramientas, hemos considerado como herramientas esos conocimientos previos que tienen que tener los alumnos antes de enfrentarse a un proyecto. Herramientas TIC, herramientas de tecnologías de la información que permitan a los alumnos trabajar mejor en grupo, etcétera. Y herramientas físicas, del tipo materiales, aulas, ordenadores, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta última sesión? Básicamente vamos a ver qué maneras tenemos con estos conocimientos previos de poner de acuerdo a los profesores, ¿sí? Para intentar tener las pautas muy claras, que los alumnos tengan unas pautas claras durante todo el proceso educativo, ¿vale? De manera que todos los profesores exijamos lo mismo a nuestros alumnos. Este es uno de los objetivos del equipo de millora de PBL, que es sentar las bases de algunos puntos para que todos los profesores que trabajen con PBL tengan algunas cosas claras y algunas cosas en común. Así el alumno, desde el primer día que entra aquí, ve que se le mide con la misma vara. Porque si no, si va cambiando la vara y una vez le exigimos unas cosas y luego se exigen otras diferentes, obviamente se le exigirán cosas diferentes en el tema
más técnico, más específico de la asignatura, pero no en el tema de redacción del proyecto, etc. Lo siguiente es estandarizar también las evaluaciones, intentar crear algunos formularios que nos permitan trabajar en común y que el alumno se empiece a familiarizar con eso desde el principio y sepa más o menos eso, cómo se le va a evaluar, etc. Remarcar entre todo la importancia del trabajo en equipo y del trabajo orientado a proyectos, ¿vale? Que el alumno ya sepa desde que llega al centro que es importante trabajar en equipo, que es importante entenderse con sus compañeros, etc. Y por otro lado, seguir un seguimiento del alumno, ¿sí? Un seguimiento sin llegar a que haya un informe de ese alumno, pero bueno, que más o menos se vaya viendo cómo progresa el alumno, el tema del trabajo en grupo, etc. Porque hay cosas que se pueden evaluar igual en primero de la ESO que en segundo de un grado superior. Entonces es bueno ver y que el alumno vea cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido mejorando en esas actitudes. Del tema TIC hablaremos también de algunas herramientas tipo Dropbox, tipo Wikis, tipo varias cosas para trabajar bien en grupo, Google Docs, etc. El Moodle, que es la herramienta TIC por excelencia para la docencia, no facilita mucho las cosas para trabajar para que los alumnos trabajen en grupo, ya lo hablaremos también en la sesión. Y por último, con la parte de herramientas físicas, materiales y aulas, intentaremos ver qué aulas tenemos en el centro que nos puedan permitir trabajar mejor en grupo, ¿sí? Qué aulas dificultan el trabajo en grupo y cómo debería ser un aula ideal, ¿vale? Para intentar en un futuro tener unas instalaciones que nos permitan hacer también este tipo de proyectos. Vale, pues nada, hasta aquí la tercera y cuarta sesión. Este vídeo un poco más largo porque incluye 2 sesiones. Y ya está, y lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.